Buenos días. Ahora va a comenzar un diálogo, coloquio o una intervención sobre lenguas oficiales, lengua común y lenguas minoritarias o regionales. La van a impartir Francesc de Carreras aquí a mi izquierda y Rafael Arenas a mi derecha. Francesc, que es catedrático de Derecho Constitucional retirado de la Universidad Autónoma de Barcelona, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con una ponencia titulada La lengua como problema, la democracia liberal como solución, que ya lo dice todo, con especial referencia a Cataluña, evidentemente. También quiero destacar que es premio en defensa de España del Instituto de Estudios Democráticos de esta institución, del CEU. Por otra parte, Rafael Arenas es catedrático de Derecho Internacional Privado, también de la Universidad Autónoma de Barcelona, y vicepresidente de Impulso Ciudadano. Solamente, así, muy brevemente, decir que entre los dos suman muchísimas horas de activismo en favor de la defensa de la Constitución y de lo que ampara esa Constitución, que son los derechos de las personas. Pelean desde hace mucho tiempo para la consolidación de una idea que es la que se está defendiendo en esta jornada y que es fundamental para la democracia. Los ciudadanos somos los detentores de los derechos. No lo son ni las lenguas, ni las culturas, ni las costumbres, ni los territorios. Las lenguas no tienen derechos. Los tienen quienes las hablamos, como han dejado muy claro los ponentes anteriores. Y bueno, y con esta noción fundamental, bueno, pues pasamos a sus intervenciones. Francesc, por favor. Muchas gracias, Graciela. Y muchas gracias a los organizadores, a Pepe Domingo, viejo amigo, otras caras aquí que conozco, y después muchas gracias al CEU, del cual tengo un muy grato recuerdo porque uno de sus institutos me dio un premio que está señalado aquí. Bien, yo voy a hacer primero, digamos, dos grandes partes. Primero, una corta de algunas consideraciones sobre la diversidad lingüística, para enmarcar un poco el tema. Y en segundo lugar, dos enfoques de las políticas lingüísticas que a mi parecer son las que se dan en el mundo, y un enfoque es el que considera que la lengua es un instrumento de identidad nacional, y otra que la lengua es un instrumento o un medio de comunicación. Entre ellas dos puede haber algunas concomitancias, pero en general yo creo que el sistema, lo veremos con más detalle, el sistema español, el sistema previsto en la Constitución es un sistema liberal democrático y, por tanto, entiende la lengua como un medio de comunicación entre las personas, no como un instrumento de identidad de los pueblos. Por tanto, estos dos son las dos partes que tendría la ponencia. En primer lugar, algunas consideraciones sobre la diversidad lingüística. Le damos a veces mucha importancia a las lenguas y hablamos mucho de ellas, pero si contemplamos el mundo, en realidad no sabemos muy bien cuántas lenguas hay. Si uno lo busca por diversos indicadores, pues unos dirán que hay entre 3.000 y 3.500. Otros dirán que hay 6.000, 7.000. No está mal, el doble. Otros llegarán hasta los 13.000. Por tanto,
esto significa que el mismo concepto de lengua no está muy claro, porque si no, no habría en estos cálculos supuestamente científicos, sociológicos, pues estaría mucho más claro. Yo me quedaría por la autoridad, al menos entre comillas, que puede tener, lo que dice la UNESCO, y la UNESCO dice que hay unas 6.000 lenguas en el mundo. Pero como desde hace 40 años dice que hay en el mundo que cada mes o cada semana se pierden, desaparecen 2 lenguas, y hace 40 años que dice que hay 6.000, yo creo que tampoco mucha idea del número de lenguas que hay lo tiene claro, ¿no? Por tanto, con estos primeros datos podríamos establecer unos matices, ¿no? Unos matices que serían que el 96% de las lenguas, o sea, casi la inmensa mayoría, son habladas por el 4% de la población mundial. Y por tanto, esto quiere decir que las lenguas están desapareciendo y que este es un progreso inevitable. Hay que tener en cuenta que el país donde han desaparecido más lenguas es Estados Unidos, que curiosamente es, por lo menos se le tiene, por el país más avanzado del mundo, con lo cual la idea de lengua como identidad, si se hubiera proyectado en Estados Unidos, en este momento habría pues 200 lenguas, y de hecho está solo una, con alguna variante ya muy reducida. Por lo tanto, si miramos los contenidos de Internet, el 90% de ellos, de los contenidos de Internet, son hablados por el 4% de la población mundial. Lo cual quiere decir que de estas 6.000 lenguas de la UNESCO hasta las 10, 12.000 de otros indicadores, pues nos quedamos en que en realidad hay pocas lenguas, al menos lenguas que tengan tradición escrita. Otra cosa son lenguas de tradición oral. Y en conclusión, las lenguas tienen que regularse, ya que vamos a ir a estudiar esto, las lenguas tienen que regularse no en abstracto, no cómo deben regularse las lenguas, sino en concreto, en este país, en las circunstancias que se tienen, cómo deben regularse las lenguas, y así tienen que estudiarse. Si vamos a Europa, y con esto ya acabo esta parte, si vamos a Europa, solo el 25%, solo 25 lenguas tienen una cierta importancia. Hay entre 40 y 50, pero 25 son las relevantes. E incluso, si vamos ya a la legislación, minorías lingüísticas en Europa, Estados europeos sin minorías lingüísticas, con una sola lengua, de importante solo está Portugal, que por otra parte el portugués vía Brasil es una de las lenguas más habladas del mundo, pero está Portugal, porque las otras, que son monolingüistas, solo está Islandia, Malta y Liechtenstein, pequeñísimos países que ninguno llega al 500.000 de habitantes. Por lo tanto, la pluralidad lingüística es lo habitual y la unidad en un Estado es lo excepcional. Partamos de esto, o tengamos esta consideración para decir, es que en España es muy complicado porque hay muchas lenguas. No, es muy complicado por otras razones. Es muy complicado porque se enfoca mal o porque se utilizan las lenguas como signo de identidad nacionalista, pero no es complicado porque otros países en Europa apenas hay conflictos lingüísticos. Un poco en Bélgica, lo hubo en tiempos, ahora parece mucho más apaciguado en los últimos decenios,
pero en realidad casi no hay conflictos lingüísticos. Y por tanto, esto tenemos que tenerlo en cuenta para analizar nuestra situación. Y una última consideración de estas previas. Bueno, en el mundo globalizado es más importante la capacidad de expansión de una lengua, que la idea de lengua materna. El inglés es la lengua que tiene mayor expansión y, sin embargo, es la no sé, quinta o sexta como lengua materna de unos determinados territorios, de unos determinados hablantes. Y, en consecuencia, el chino o el español tienen mucho más hablantes de lengua materna china o española que el inglés. Y, sin embargo, la expansión del inglés es lo más importante del mundo y se ha convertido en una especie de lengua franca mundial. Bueno, hechas estas consideraciones, para después entendernos quizá un poco lo otro, los dos enfoques. Vamos a ver, vayamos a la idea de lengua oficial. ¿Qué es una lengua oficial? Y muy brevemente, una lengua oficial hay que decir que es la lengua por la cual hablan los poderes públicos de un determinado país. Es la lengua que habla el poder, no la lengua que hablamos entre los particulares, sino la lengua que habla el poder. Y esto lo definió nuestro Tribunal Constitucional en una de las primeras sentencias sobre la lengua, la 82-86, y ha quedado, me parece que no hay dudas sobre esta idea. Dice, es oficial una lengua independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, no es cuestión de cantidad, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos. El poder se comunica con los otros poderes en lengua oficial y el poder se comunica con los ciudadanos en las lenguas oficiales. Y ello permite que tenga plena validez jurídica y sus efectos y surten efectos para todos. Bien, la opción por una lengua oficial no es algo caprichoso, sino que no es algo arbitrario, sino que tiene una razón. Es la lengua que mejor comprenden los ciudadanos de un determinado país, la que comprenden la mayoría. Sería contrario a una arbitrariedad, sería pues decir que el inglés pues se convierte de golpe en lengua oficial de España o de Francia, ¿no? La que mejor comprenden todos, pues esta se pone como lengua oficial. El problema, aquí vamos en el tema de lengua como identidad. El problema es conflictivo solo si una lengua se tiene como signo de identidad, si una lengua oficial se tiene como signo de identidad o una lengua no oficial. Cuando se dice que una lengua constituye una nación identitaria, por supuesto, y que, por tanto, en un determinado territorio, si este territorio quiere considerarse como nación, solo puede haber una lengua única. Ahí sí que esta idea de lengua como identidad prescinde de la lengua que utilizan los ciudadanos de esta zona, de este territorio, y lo fundamenta pues en un pasado, en una ideología, en una finalidad de crear un Estado propio, etc. Y este es
el problema con lo que nos hemos encontrado en España, que de un sistema plurilingüe, en determinados, normalmente bilingüe, en determinado territorio, se ha querido considerar como un sistema monolingüe, o que tiende hacia el monolingüismo. Esta es la idea que complica la situación en España, y la idea que lo complica especialmente, no solo, pero especialmente en Cataluña. También el catalán en Baleares y Valencia ha ocasionado algún problema, también el euskera en el País Vasco y ahora en determinadas zonas de Navarra o toda Navarra, crea problemas, y también en Galicia, pero especialmente en Cataluña, aparte de que es el sistema que yo más conozco por experiencia propia. Y la idea del nacionalismo catalán es que es un nacionalismo lingüístico, es decir, se funda básicamente, no solo, pero básicamente en la idea romántica nacionalista, la idea de Herder, la idea de Fichte, en que una lengua expresa el espíritu de un pueblo y una lengua determina una cultura. No es aquello que no se escribe en catalán, no es cultura catalana, aunque sea una lengua que se utilice mucho menos que otra, que es el castellano, la lengua común de todos. Esa posición, que no es para nada liberal, que no tiene en cuenta los derechos de las personas, sino que se fundamenta en los derechos de los pueblos, que están por encima de los derechos de las personas, es lo que ha creado problemas y está creando problemas en Cataluña. Desde el catalanismo, que no es una ideología de siempre, sino de fines del XIX, principios del XX, hasta hoy, desde Prat de la Riba hasta Jordi Pujol y hasta los actuales, aunque Jordi Pujol sabía leer y escribir mejor que los actuales, el catalán es considerado como factor de integración en Cataluña. Y para Pujol, esto está escrito y publicado en libros, utilizando sus palabras, pues el catalán es una lengua que debe integrar a todos los catalanes, prescindiendo de sus preferencias, prescindiendo de la opción lingüística que tengan. Esto es lo que ha creado problemas a partir de la interpretación que se ha hecho de la primera ley lingüística, que es la del año 83. Era una ley que podía tener un buen desarrollo en el sentido liberal democrático, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, y es una ley, en cambio, que empezó a interpretarse en sentido monolingüista. Ya unos primeros decretos en enseñanza del mismo año 83, pues después ya hay un decreto de Presidencia de la Generalitat que establece que la lengua que se utilizará por parte de los funcionarios de la Generalitat en sus relaciones entre ellos siempre será el catalán. Y después ya en el año 92 hasta el año 87, y el 92, y a partir del 92 ya empieza de manera un poco a escondidas, a escondidas empieza ya empieza la obligación de que la enseñanza sea toda en catalán, es decir, el sistema de inmersión, como se ha dicho.
Frente a ello, y a ver, acabo en 2 minutos, pero frente a ello el artículo 3 de la Constitución hace una regulación, yo diría, liberal democrática, que se adapta perfectamente a la idea de que la lengua es un instrumento de comunicación, no un instrumento de identidad de un pueblo, de un territorio, de un grupo humano, en todo caso, de una identidad propia, individual, como la que quiere. Y establece el artículo 3, en primer lugar, que el castellano es lengua oficial porque es la lengua común, ¿no? No es la única, ahora veremos, no es la única lengua oficial, pero el castellano es la lengua común a todos, es una obviedad. Todos los españoles conocemos el castellano y, por tanto, es la que mejor nos comunica, entre todos. Y, en consecuencia, esto hace que no pueda alegarse, con algunas excepciones que quizá comentamos después, no pueda alegarse desconocimiento del castellano. En segundo lugar, admite que si los estatutos lo prevén, en determinados territorios, estos estatutos pueden imponer lenguas cooficiales, y estas lenguas cooficiales deben estar en situación de igualdad en este territorio con la lengua oficial común, que es el castellano. Ello comporta que hacia el exterior la lengua cooficial de la comunidad autónoma tiene que traducir sus documentos para que sean entendidos por todos, y la comunicación con el resto de España debe ser así. Acabo haciendo una alusión que creo es muy importante para explicar todos los conflictos lingüísticos, la idea de lengua propia y cooficial de los estatutos, la idea que está en los estatutos. Y ahí hay una trampa que es lo que ha creado confusión. El Estatuto de Cataluña, ya el primero, el 79, dice la lengua propia es el catalán. La lengua propia es el catalán. No dice que la lengua propia de Cataluña es el castellano. La lengua propia es el catalán. Por tanto, es la lengua oficial de Cataluña, porque es lengua propia, así como, dice ya el primer estatuto, así como también lo es el castellano, dice que es la lengua oficial del Estado. La interpretación, una interpretación correcta de esto es que es una cuestión descriptiva. Las dos son lenguas oficiales, son lenguas de las que hablan los poderes públicos, las lenguas mediante las que hablan los poderes públicos, y una lo es porque es la lengua propia, entendida en una versión que encaje con la idea constitucional, pues es lengua propia porque se habla específicamente en este territorio, en el caso del catalán, además, en Valencia y Baleares, pero es lengua. Y el castellano es también lengua oficial en Cataluña, porque es lengua oficial en todo, no porque es lengua oficial en todo el Estado español, sino porque el castellano es lengua oficial en todo el Estado español. Entonces, la interpretación de la Generalitat fue desde el principio, y de la doctrina también jurídica de mis compañeros en Cataluña, fue que el catalán es lengua oficial porque es propia, y que el castellano es lengua oficial simplemente porque es del Estado. Por tanto, no es propia de Cataluña, como si en Cataluña no se hablara el catalán, como si no se hablara el castellano,
y como no se habla el castellano, no ahora, sino en todos los años pasados, incluso en los siglos pasados, cosa que es incierta desde el punto de vista histórico. Cuando aparece la imprenta y en Cataluña, en Barcelona, se publican muchos libros, siglo XVI y XVII, hay muchos más libros publicados en castellano que en catalán, y así podríamos poner múltiples ejemplos históricos. También se ha querido deducir por parte de la Generalitat y por parte de la doctrina jurídica catalana, una parte de ella, por lo menos, de que el catalán es preferente, tiene preferencias sobre el castellano, precisamente porque es lengua propia. Esto lo dijo el Estatuto de Cataluña del 2006 y el Tribunal Constitucional dijo que esto era inconstitucional, la palabra preferente, el catalán como preferente respecto al castellano, porque las dos lenguas estaban en situación de igualdad. Y por tanto, después podremos hacer alguna concreción, porque hay muchas para hacer, pero simplemente 2 o 3 consideraciones finales. Si tomamos la lengua como signo de identidad, inevitablemente vulneraremos la libertad y la igualdad de los ciudadanos, porque se impondrá respecto a los derechos individuales. El nacionalismo identitario, en este caso catalán, ha optado por desarrollar legalmente de manera contraria a la legislación, a la Constitución, a la legislación española y a la doctrina del Tribunal Constitucional, y ha incumplido todas estas normas. Y en tercer lugar, no se trata de cambiar las reglas, creo que la salida, no se trata de cambiar las normas existentes, sino, por lo menos a nivel de Constitución y a nivel incluso de estatuto, sino de aplicarlas debidamente, cosa que no se hace y que mientras gobiernen partidos nacionalistas en Cataluña y en las demás, como se ha visto también en Baleares, etcétera, en Cataluña, mientras no gobiernen partidos no nacionalistas que interpreten de forma liberal y democrática la política lingüística, no se solucionará este problema y siempre habrá conflictos lingüísticos. Nada más, perdona el exceso y gracias. Pues muchas gracias. Me toca a mí intervenir, y empiezo agradeciendo a los organizadores la acogida, en particular al CEU, que nos ofrece este escenario estupendo para estar, y a la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, a Impulso Ciudadano, que es mi organización, pues la menciono también, pero, en fin, el agradecimiento es para las otras dos. Si no, quedaría hasta mal. Muy satisfecho de estar aquí, de poder hablar de este tema. El título de la mesa es Lenguas oficiales, lengua común, lenguas minoritarias o regionales, y a ese tema todavía hay que añadir el concepto genérico, que es el de derechos lingüísticos. Y estos son temas, yo creo, muy interesantes, complejos, como hemos visto, y voy a retomar algunas de las ideas que han ido saliendo hasta ahora. Y ya adelanto cuáles son las dos ideas a las que yo quiero dar más importancia. La primera es, hablando de derechos lingüísticos, que es el tema general de la jornada, algo que ya ha apuntado Manuel Toscano, y es que no se nos olvide que cuando estamos hablando de derechos en sentido jurídico, y yo en principio hablaré en sentido jurídico, no hay derecho sin una correspondiente obligación. Y aquí hay que distinguir, cuando estamos hablando de derechos lingüísticos, entre las obligaciones que puedan tener los poderes públicos
y las que puedan tener los particulares. Y yo creo que esto es una distinción esencial que a veces no se tiene suficientemente en cuenta. Esta sería la primera idea. La segunda idea es que cuando estamos hablando de políticas lingüísticas, ya no de derechos lingüísticos, sino de políticas lingüísticas, yo creo que hay que distinguir también muy claramente entre políticas de promoción del conocimiento de las lenguas y políticas de promoción del uso de las lenguas. Y esta distinción también tendría que ser tenida muy en cuenta. Esas son las dos ideas a las que quisiera llegar al final de estos 15 minutos que tengo. Partiendo de un contexto que es el de la pluralidad lingüística, que esto ha salido aquí, ya lo han destacado varios de los intervinientes. La pluralidad lingüística no es ninguna novedad, al revés, es la situación normal en la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia y también en el presente. Y además es una pluralidad lingüística que en principio puede desarrollarse sin ningún tipo de regulación. Es decir, yo que estoy convencido, no soy un especialista en el tema, pero me imagino que en la historia la pluralidad lingüística no tuvo ningún tipo de regulación jurídica y simplemente existió y las personas pues eran capaces de gestionarla sin mayores problemas. En el otro extremo está la situación que tenemos ahora en que el centro de esa regulación cae en el concepto de lengua oficial, al que vamos a ir ahora. Pero puede incluso existir una regulación en el que no haya el concepto de lengua oficial. Podríamos poner ejemplos históricos, pero voy a poner un ejemplo de mi universidad. La Universidad Autónoma de Barcelona, como todas las universidades en la actualidad, tenemos una pluralidad lingüística que en nuestro caso no deriva solamente de que estamos en Cataluña y por tanto hay catalán y castellano, sino que tenemos alumnos que nos vienen de muchas partes del mundo y que tienen lenguas muy diversas y tenemos que entendernos. Y entonces, a partir de ahí, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona hay una regla que es que las lenguas de trabajo de la autónoma son el catalán, el español y el inglés. Y eso tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, yo cuando doy un curso en la lengua que sea, en catalán, en español o en inglés, los alumnos tienen derecho a hacer sus exámenes en catalán, en español o en inglés con independencia de la lengua, porque es una lengua de trabajo de la autónoma. Y eso pues, nos resuelve algunos tipos de problemas. Es un tipo de regulación en el que no hay el concepto de lengua oficial. Pero se puede dar el otro paso, y de hecho se ha dado, que es el concepto de lengua oficial. ¿Y qué quiere decir esto de lengua oficial? Bueno, lo ha dicho Francesc hace un momento, es la lengua del poder. Yo lo miro desde la otra perspectiva, la de los derechos lingüísticos, de qué derechos se derivan del carácter de la lengua oficial. Y aquí es donde tenemos que distinguir entre los derechos que a partir de la oficialidad de la lengua se derivan para los particulares frente a la administración, frente al poder, y los que pudieran derivarse, en su caso, frente a otros particulares. Y aparte de que mi posición personal es que los derechos lingüísticos que se derivarían o que tendrían que derivarse de la oficialidad de la lengua tendrían que limitarse a ejercerse frente al poder, porque yo creo que en las relaciones entre particulares lo que tiene que primar es la libertad. A mí me parece preocupante que desde el poder se regule la lengua que usan los particulares entre sí o se pretenda regular. Por eso yo creo que la proyección inicial, básica y clara de la oficialidad tiene que ser en las relaciones entre los ciudadanos y el poder. Y eso, por supuesto, tiene una importancia grande porque es la lengua en la que nos podemos comunicar con la administración, cuando una lengua es oficial, en la que sabemos que la administración se puede comunicar con nosotros, y luego, en el ámbito de la enseñanza, tiene también consecuencias. Y lo anterior yo creo que es general en todos los países en los que hay lengua oficial. En lo que se refiere a la educación, las consecuencias, como decía Francesc hace un momento, hay que estudiar el contexto particular de cada país porque la situación en España es muy particular. ¿En qué sentido? En el sentido de que la jurisprudencia del Constitucional, que a partir del artículo 3 de la Constitución, relacionándolo con el artículo 27, ha tratado estos temas, nos ha dicho, en relación a la cooficialidad de las lenguas, que es donde se puede plantear el problema en los territorios con más de una lengua oficial, que esa oficialidad implica, por una parte, que uno tiene derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial, y esto luego se puede tener distintas traducciones, pero hasta ahora, y veremos qué dice el Tribunal Constitucional a partir de ahora, pero bueno, hasta ahora lo que ha dicho es que no puede quedar excluida de la educación sostenida con fondos públicos una lengua oficial, lo cual yo creo que a mí me parece bastante sensato. Pero ha dicho algo más,
que yo creo que no le damos la suficiente importancia y que nos diferencia en este caso como país, porque también ha dicho el Tribunal Constitucional que el sistema público de educación tiene que garantizar el dominio de las lenguas oficiales al acabar la enseñanza obligatoria. Hay muchos países que tienen diversas lenguas y en la que esto no se plantea en absoluto. Es decir, en que se parte de una concepción en la que hay comunidades lingüísticas diferenciadas, pero no se asume que los miembros de una comunidad lingüística tengan que llegar a conocer la lengua de la otra comunidad lingüística. Sin embargo, en España no es así. En España se asume, así lo dice el Tribunal Constitucional, que hay una convivencia de lenguas y no comunidades lingüísticas diferenciadas. ¿Podemos discutirlo? Bueno, pero de momento este es el paradigma constitucional. A mí personalmente no me disgusta, a mí me satisface, pero es el paradigma que podría ser de otra manera perfectamente. Y esto obliga a unas determinadas circunstancias en la configuración de los estudios. En concreto, que incluso si hubiera elección de lengua, como hay en el País Vasco, esa elección de lengua vehicular principal, no tiene que ser compatible con que haya una presencia suficiente de la otra lengua oficial como para que al final de los estudios obligatorios se llegue al resultado querido, que es el de que las dos lenguas se dominen. Esa es la situación en cuanto a los derechos lingüísticos frente al poder público y en concreto en materia de enseñanza. Pero luego tenemos el otro ámbito que es lenguas regionales o minoritarias. ¿Qué es esto? ¿Cómo interrelaciona con lo que acabamos de ver? Bueno, la protección de las lenguas regionales o minoritarias, y sin entrar ahora en la definición de lenguas regionales o minoritarias, es una política que existe en España, existe en otros países y existe a nivel internacional y que pretende, a partir de la consideración de la riqueza lingüística, cultural, existencial de la pluralidad de lenguas, el que las lenguas, de alguna manera, no se pierdan. Podemos discutirlo, pero bueno, eso es lo que hay ahora mismo. Y eso se traduce en determinados textos, determinados proyectos, pero también textos con valor jurídico, del que yo creo que el más relevante a nuestros efectos es la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, que es un texto elaborado en el seno del Consejo de Europa, que no es de suscripción obligatoria, que lo han ratificado muchos estados, España lo ha ratificado, pero, por ejemplo, Portugal no lo ha ratificado, Francia no lo ha ratificado, Italia no lo ha ratificado, los países bálticos, ninguno de los tres lo ha ratificado, con lo cual quiero decir que no es que tú seas menos democrático, menos pluralista, porque no lo ratifiques, responde a muchas circunstancias. Y este es un texto que incluye distintas medidas que los estados pueden asumir voluntariamente, es decir, es voluntario el suscribir el texto y es voluntario también ver el nivel de compromiso que uno asume respecto a las lenguas regionales o minoritarias. Puede adoptar distintas medidas para el fomento, para la protección y el fomento de las lenguas minoritarias. Claro, ¿qué quiere decir fomento? Y aquí es donde pueden empezar a plantearse problemas. Yo creo que las medidas que recoge la Carta, incluso las más extremas, las que suponen un compromiso mayor en la defensa de los derechos lingüísticos, esencialmente, sin entrar en detalles, pero esencialmente son políticas que van orientadas a promover el conocimiento de la lengua minoritaria y que los que lo deseen utilicen esa lengua minoritaria frente a, por ejemplo, la administración. Eso me parece que no debería de plantear excesivos problemas. Y lo marco como una diferencia respecto a determinadas políticas de fomento de las lenguas cooficiales ahora ya en España, que me parecen perniciosas y que yo quiero denunciar y que me gustaría que se denunciara, porque en España, cuando se habla de políticas de fomento, de promoción de las lenguas regionales o de las lenguas cooficiales, de las lenguas propias, se hace un esfuerzo consciente porque su uso social se extienda. Y esto lo tenemos tan asumido
que no le damos mayor importancia. Sale alguien del poder público, de la Generalitat, diciendo que el uso del catalán es de solo un 30 o 35, un 40%, que va menos, pero bueno, por ahí, y planteándolo como un problema. Claro, mientras que yo no tengo ningún problema, perdón por la redundancia, con las políticas de promoción del conocimiento de las lenguas, sí que me plantean problemas las políticas de promoción del uso de la lengua. Porque una política de promoción del uso de la lengua supone siempre una política de promoción del no uso de otra lengua. Nosotros no hablamos, escribimos, leemos más por tener 2 o 3 lenguas. Hablamos, escribimos o leemos lo mismo, por lo tanto, lo que no leemos en una lengua lo vamos a leer en la otra, lo que leemos en otra lengua no lo vamos a leer en una. Es que eso es así, todos tenemos la experiencia. Cuando yo quiero practicar, por ejemplo, quiero repasar el inglés, pues leo novelas en inglés y no las estoy leyendo en español, porque el tiempo que dedico a una cosa lo dedico a la otra. Entonces, claro, yo cada vez que veo una reflexión de un responsable público diciendo que hay que aumentar el uso social del catalán, claro, eso se lee como hay que disminuir el uso social de otras lenguas. Y a mí eso, perdonad, pero me parece inadmisible. Que el poder público considere como un objetivo que los particulares utilicen en sus relaciones sociales una lengua determinada y no otra, me parece inadmisible. Me parece inadmisible, sea una lengua oficial o no. Es decir, a mí lo mismo me da que disminuya el uso del castellano que del árabe, que del chino, que del rumano, que del que sea. En el uso particular, el poder público no tendría que inmiscuirse nunca. Ahora bien, cuando la política es además de hacer disminuir el uso de la otra lengua oficial, porque es lo que está detrás, todavía es, si cabe, más inadmisible. Por eso yo tengo serias reservas a las políticas de promoción del uso de las lenguas desde el poder público. Por supuesto, si uno es una asociación cultural de lo que sea y entiende, no, tenemos que promover el uso de la lengua X, pues oye, forma parte de la libertad de cada ciudadano. Pero desde el poder público yo creo que debería de verse con tremenda preocupación que intentar cambiar cuál es la lengua que utilizan los particulares en sus relaciones entre ellos. Ya digo, yo creo que no es el caso de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en su tenor literal, y con esto ya voy a acabar, porque me parece que voy por 15 minutos ahora. No creo que sea el caso de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, pero la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias nos plantea otro problema, ya no en su texto, sino en la manera en que se interpreta y aplica. ¿Por qué? Bien, España asumió un compromiso cuando suscribió la Carta que es, creo, difícilmente compatible con los derechos lingüísticos que reconoce la Constitución y con la manera de organizarse política y administrativamente las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque España asumió el compromiso máximo de vinculación, que es un compromiso máximo que han asumido muy pocos países. El Reino Unido, por ejemplo, Alemania, que han suscrito la Carta, Bélgica tampoco la ha suscrito, han asumido la Carta, pero no con el nivel de compromiso de España. Entre las cosas que asumimos, que asumió España en su momento, en el ámbito de la justicia habría problemas también, pero me voy a quedar con el ámbito de la enseñanza, es que hay que garantizar la enseñanza, el Estado tiene que garantizar la enseñanza en la lengua regional o minoritaria. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que hay que ofrecer a quien lo pida una enseñanza 100% en catalán, euskera o gallego. Podría interpretarse de distintas maneras, porque sabemos que como la doctrina constitucional española lo que nos dice es que no se puede expulsar a una lengua oficial como lengua vehicular de la enseñanza, en caso de que como consecuencia de la aplicación de las lenguas de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a quien lo deseara, se le tuviera que ofrecer una educación 100% en catalán, habría que ofrecer también la posibilidad de una educación 100% en castellano. Porque otra cosa que ha dicho el Tribunal Constitucional, que dijo tempranamente en el año 83, creo, es que cuando se ofrece a las familias la posibilidad de elección de lengua, hay que garantizar que esa posibilidad de elección sea igual en todas las lenguas oficiales. Por lo tanto, si por esa vía de la Carta Europea se ofrece educación 100% en euskera,
habría que ofrecer, bueno, en el euskera ya pasa, y el problema no se daría. En gallego, por ejemplo, habría que ofrecer 100% en catalán. Que no es la opción de las comunidades autónomas españolas. Las comunidades autónomas españolas han optado por un sistema de conjunción lingüística, las que tienen lengua cooficial, por lo menos sobre el papel, aunque alguna no lo cumpla luego en la realidad, que supone que no hay líneas diferenciadas, sino que las dos lenguas oficiales están presentes en distinta proporción en la enseñanza. Nosotros queremos cambiar esto para cumplir con lo que establece la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Yo creo que es mucho más sencillo modificar el compromiso que tiene España para pasar al nivel intermedio, que es España se compromete a ofrecer una educación con una presencia sustancial de la lengua regional o minoritaria, y con eso no habría absolutamente ningún problema. Podríamos seguir en la situación que hay actualmente, y la situación que hay actualmente, por desgracia, con los incumplimientos a los que no me voy a referir ahora. Esta limitación que derivaría de la aplicación de la Carta Europea tendría esta solución. Pero a mí me preocupa otra cosa y con esto acabo. Claro, la Carta Europea hay un comité de expertos del Consejo de Europa que vela por la aplicación de la Carta Europea en los distintos países y emite informes sobre el cumplimiento de la Carta Europea en los diferentes países que la forman. En este comité de expertos estaba en la mano de ellos cuando surge en España, en Cataluña en concreto, las sentencias que reconocen un 25% de educación en castellano, un 25%, 75% en catalán, 25% en castellano. Podía haber dicho este comité de expertos, estaba en su mano decir que, hombre, una educación en la que el 75% de la docencia es en la lengua regional o minoritaria y un 25% es en la lengua oficial del conjunto del Estado, cumple con el requisito de una educación en la lengua regional o minoritaria. Podría decirlo, yo creo que no sería... Estamos hablando de 3 de cada 4 horas en la lengua regional o minoritaria. Pero el comité de expertos ha dicho que no, que esto no lo cumple, que tiene que ser 100%. Por supuesto, el comité de expertos, como el castellano no es lengua regional o minoritaria, no vela por los derechos lingüísticos en relación al español. Por tanto, puede decir, a mí esto no es una cuestión que me afecte. Yo le digo que usted no cumple con la Carta porque no ofrece a quien quiera una educación 100% en catalán. Oiga, pero es que además en Cataluña el problema que tenemos es que los niños, incluso los niños con necesidades educativas especiales que tienen como lengua materna el español, no pueden estudiar en español. ¿Esto a usted no le preocupa? Y el comité dice, mire, yo soy el comité de las lenguas regionales o minoritarias, a mí esto no es mi competencia. Podría quedarse ahí, pero es que no se ha quedado ahí. El comité de expertos ha dicho que le preocupan las sentencias que han sido dictadas garantizando los derechos lingüísticos de los hablantes de español y que le reconocen un 25% de educación en español. A mí esto me parece que deslegitima completamente al comité de expertos. Lo digo así, claramente, lo deslegitima, porque cuando dice que muestra su preocupación por una sentencia que reconoce derechos lingüísticos de hablantes que no son de la lengua regional o minoritaria, o en relación a la lengua regional o minoritaria, porque hay personas que tienen como lengua materna el catalán y que quieren que sus hijos estudien en catalán y en castellano. Por eso no es en realidad de hablantes de, sino en relación a. Cuando un comité de expertos dice que le preocupan sentencias que reconocen derechos lingüísticos, está plenamente deslegitimado, desde mi perspectiva. Por eso yo creo que nos obliga a revisar en qué manera las políticas de promoción del uso de determinadas lenguas, las políticas, en algunos casos, de protección de las lenguas, tienen que ser plenamente compatibles y respetuosas con los derechos lingüísticos de todas las personas, hablen la lengua que hablen. Y como decía antes, en muchos aspectos, sea oficial o no, porque las lenguas son de las personas. Eso estamos, me parece, todos de acuerdo, y son las personas a las que hay que defender. Muchas gracias.